Bueno, vamos a empezar el programa, vamos a meternos en un tema del cual siempre se habló, en muchos lugares a veces preocupa porque hay condiciones que hacen que la naturaleza tome un protagonismo importante, ¿no? Y estamos, bueno, desde que tenemos uso de razón, siempre se habló incluso de dentro del marco profético sobre los cataclismos, las catástrofes, todo lo que la naturaleza en algún punto expresa. Y hoy vamos a charlar con Daniel Ferminades. eh, Quiero recordar, porque algunos nunca lo han visto, otros sí, como instructor espiritual, conferencista, él es argentino. Y bueno, tiene esta tarea, diría yo, de llevar em, charlas y temas que están vinculadas con esto de velar la verdad desde la conciencia. Y hoy vamos a hablar sobre estos episodios o sucesos que no son nuevos, que vienen, pero que pareciera que a lo mejor, no sé, se podrían incrementar en el futuro con una mirada así muy profética, y que tiene que ver con las catástrofes naturales, ¿no? Y hay como una especie, no sé si, ¿cuál es la relación entre la humanidad y estos sucesos? ¿Somos responsables? ¿Hay alguien que aprieta un botón y lo genera? ¿Es la energía de la humanidad en cómo piensa, cómo siente y cómo actúa que genera un campo energético que, en definitiva, Gaia, la madre naturaleza, lo expresa a través de estos sucesos? Soy todo oídos. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pese a todo esto que estás expresando, muy bien. Pero porque, como bien decías, ¿no? Hay personas que les preocupa todo esto, hay personas que les preocupa desde un aspecto espiritual, porque, como bien decías, sienten, piensan, creen que tenemos mucho que ver con todo esto que está pasando, ¿no? En la Tierra. Cada vez es más notorio en números de casos, ¿no? De, por ejemplo, movimientos sísmicos. Tenemos huracanes, se incrementa la cantidad de esos huracanes, la intensidad, la virulencia de ellos, ¿no? Tornados, lluvias, inundaciones, es decir, muchas cosas que van llegando y que se multiplican, parece. Por un lado, sí se multiplican, porque sí estamos viendo ya los propios científicos, nos hablan del calentamiento global, que bueno, algunos lo quieren negar. Sobre todo me parece hay mucha negativa del lado de algunas alas políticas que no quieren asumir a veces la responsabilidad que tenemos en todo esto. Y mientras no me pase nada a mí, no pasa nada, entonces algunos lo Claro. toman muy a la ligera o muy limitado por el ego. Pero tenemos que ver bastante en todo esto, pero a la vez hay un proceso natural de evolución de la naturaleza. Eh, Siempre pasó esto. Hoy, por ejemplo, decimos se incrementa el número de casos y es más evidente y aparece más frecuentemente en las noticias. Pero es que, por otro lado, también hoy estamos tan conectados a nivel mundial que enseguida nos llega lo que pasó del otro lado del mundo, En como segundos. antes no pasaba. Entonces, hay muchas cosas y de todas estas que vienen pasando desde los inicios de la historia que podemos tener registrada y mucho más atrás, pero hoy estamos al tanto de todo esto, ¿no? Y nos preocupa porque, lógico, nos afecta a nosotros. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la humanidad está cerca de la costa de los océanos, están muchas de las grandes ciudades construidas, desarrolladas y siguen ampliándose sobre fallas geológicas importantes, que justamente muchas de esas fallas están en esos límites de un continente con el océano, ¿no? Muchas de ellas.
Entonces, claro, cuando pasa algo ahí, muchas personas se ven afectadas, su vida corre riesgo y muchas de esas vidas se pierden, y lógicamente también los bienes materiales, que aunque querramos decir, bueno, son cosas materiales, ¿no? Eso se puede volver a hacer, pero más allá de que se pueda volver a hacer, es todo un costo, un trabajo, un Claro. esfuerzo, dolor, sufrimiento por todo esto. Mucho podríamos cambiar nosotros más que lo que podemos hacer para cambiar la naturaleza. Lo que podemos hacer cambiando nosotros es concientizarnos un poco de qué podemos estar haciendo para perjudicar a la naturaleza o para de alguna manera incrementar esa virulencia de sus expresiones, porque en parte tenemos responsabilidad nosotros, ¿no? Hace varios años, no tantos tampoco, pero recién nos dimos cuenta, después de mucho tiempo de haber hecho las cosas mal, que un determinado gas que usábamos en aerosoles perforaba la capa de ozono. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta de eso y tomamos cierto grado de conciencia como humanidad, parece que decidimos, y a través de las leyes de alguna manera también se ejerció presión para cambiar esto y, bueno, disminuir ese daño que estábamos ocasionando. Pero pensemos, es importante lo que podemos llegar a hacer nosotros dentro de la naturaleza, porque somos 8.000 millones de personas Claro, pero y Daniel, perdóname que te interrumpa en este punto. ¿No crees que nos desconectamos de la naturaleza? Y por eso vienen estas, digamos, t- es como una consecuencia lo que estamos viviendo, ¿no? Nos metimos cada vez más en cemento y nos desconectamos de la naturaleza. Entonces es lógico, vamos a generar, va a tener consecuencias, eso no es gratuito, pero pensaba también desde el punto de vista de las personas despiertas, las personas que tienen otra conciencia, que ven a la naturaleza o ven al planeta como un ser vivo, ¿no? Digamos, como, ¿cuánto podríamos, crees vos, equilibrar la balanza? Digamos, ya es evidente el daño que se viene haciendo, por ahí, no sé, algunos dicen que está magnificado, otros no, pero no importa, no pongamos en tela de juicio eso. Yo diría, ¿cómo podemos eh, las personas despiertas generar o sea, mover un poco la balanza para un lado más positivo, crees vos? sí, seguro, seguro, porque así como existe esa ley que dice que los semejantes se atraen, esto tiene que ver con con irradiación. Depende de lo que estamos irradiando, es lo que vamos a atraer. Pero no solo lo que vamos a atraer, sino que lo que estamos irradiando también alcanza a otras formas de expresión de vida y de alguna manera también las puede impulsar en algún tipo de cambio o las puede de alguna manera perturbar en su estado natural. Y todo esto también tiene que ver con la conciencia que estamos llevando en nuestra vida adelante. Entonces, saber lo que voy a hacer y lo que quiero no es precisamente ser consciente de lo que debo, ¿no? Entonces, yo sé que quiero ir a este fin de semana a pasar un día en la naturaleza y entonces quiero llegar y estar junto al río si me es posible y ya me imagino prendiendo un fuego ahí al lado y pasar la noche y divertir y compartir. Pero cuando pienso en esas cosas, tal vez no estoy pensando que voy a estar en un lugar natural, que de alguna manera tal vez no alteró el ser humano, y cuando yo llegue con todos mis poderes de disponer, de encender un fuego cuando y donde quiero, de llevar herramientas para cortar madera, empezamos a hacer destrozos, ¿no? Entonces, bueno, podemos saber qué queremos hacer, pero a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que eso ocasiona. Yo, por contar un caso que muchos lo habrán visto, yo viví muchos años en las sierras de Córdoba, aquí en Argentina. Siempre me gustó caminar, entonces caminaba mucho la montaña, los ríos.
Y bueno, es increíble en la época de vacaciones donde las personas van junto al río, ¿no? A pasar su día con su familia. Después de las crecientes, que parece algo terrible, cuando llueve y sube el nivel del río en cuestión de unos minutos y arrasa con lo que encuentra, luego de la creciente quedan los restos, sobre todo es lo que se hace más evidente y resalta de que dejaron las personas, los Claro, pañales de las criaturas, papeles y cantidad de cosas. Esas cosas a veces las minimizamos, pero en definitiva está dañando la naturaleza. Entonces, ¿hay conciencia o hay deseo de hacer lo que nos surge como un impulso sin analizar las consecuencias? Como bien decís, las personas que van tomando conciencia comienzan a modificar su conducta que obedece a lo que la conciencia les dicta. Entonces, esas personas comienzan a irradiar algo distinto, comienzan a atraer hacia ellos eso que están irradiando o que es semejante a esto. Semejante porque tiene que ver con ese impulso que estamos recibiendo, siguiendo, generando en nuestro interior, puede ser superior a nosotros y nos puede ayudar y nos puede servir, porque voy a entrar en una parte un poco más esotérica, ¿no? Hay un a dicho que ver, dice una frase, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Cuando está preparado, el maestro lo puede distinguir, porque justamente no solo por su irradiación, que no es que solo perciba esto, sino que puede leer en esa irradiación lo que se manifiesta, ¿no? Las intenciones, su realidad. Bueno, no todos estaremos preparados para leer esto, pero de alguna manera se intuye, se siente. Uno se siente bien con determinadas personas, pero no con todas. Entonces hay cosas que nos atraen, hay cosas que nos hacen sentir bien, hay otras que nos hacen sentir mal. En la medida que vamos modificando esto y siguiéndolo de una manera más consciente, es que empezamos a conectarnos un poco más con la naturaleza ahí donde estamos. No todos pueden salir de la ciudad, ir a un espacio verde, virgen, pero en definitiva ahí en donde estamos, así sea que no vemos en el horizonte una planta verde, estamos dentro de la naturaleza que la convertimos en un tapizado de cemento, pero en definitiva es parte de la naturaleza. Y bueno, lo que estemos haciendo ahí afecta a la naturaleza, para bien o para mal, dependiendo de nosotros. Pero como muy bien dijiste que la gente se aisló y se alejó de la naturaleza, las personas están consumiendo cosas de la naturaleza y su sustento proviene de la naturaleza, pero no están al tanto de cómo eso se da, ¿no? Entonces, nos volvimos tan fríos y alejados de la realidad y desconectados que nos ponemos a exigirle al verdulero que me dé una manzana más bonita porque esta tiene pecas y no sabemos a lo mejor qué pasó en las zonas de producción, si tuvieron plagas y cómo estuvo el clima, pero esto que puede parecer a alguno irrelevante es parte de la desconexión de la naturaleza, ¿no? No tal sabemos cual, valorarla, no tal cual. sabemos Y entender. Daniel, aprovecho y te pregunto, ¿qué aporte o sí, qué aporte hace la naturaleza al desarrollo espiritual de las personas? Uy, todo lo que está a su alcance, es como dijiste, no es la madre ve crecer a sus hijos, en la madre se gestan esos hijos y son dados a luz. Ahora, ella los da a luz en un determinado momento, pero una vez que se da a luz y desde nuestra individualidad tenemos que decidir por nosotros mismos, desde nuestro libre albedrío, seguir adelante, evolucionar y crecer, o buscar la fácil, que me parece que es lo que la mayoría en el mundo busca, mimetizarse con los demás para poder de alguna manera insertarse en esa sociedad y ni destacarse, ni hacer nada distinto, ni esforzarse por hacer lo que pensamos que otro tiene que hacer y no nosotros. Entonces nos abandonamos un poco a esa naturaleza y pensamos que ella nos va a llevar por el buen camino, pero el buen camino es algo que tenemos que elegir nosotros y distinguir y saber diferenciar cuál es buen camino y cuál es mal camino, o cuál puede ser un buen paso que nos lleva por un buen camino, o cuál puede ser un mal paso que nos lleva a oscurecer nuestra vida, ¿no? Y de esa manera también
limitar nuestra visión, nuestro entendimiento. Y yo siempre digo, y seguiré insistiendo porque es así, que estamos en una escuela, pero es que no todos, aunque podamos reconocer que estamos en una escuela, estamos dispuestos a aprender. Claro. Entonces, seleccionamos qué queremos aprender y hay muchas cosas que parece no nos interesa porque se tiene que ocupar otros, pero todos tenemos que interesarnos por lo que está pasando y por lo que puede pasar a partir de lo que nosotros hacemos. Bien, Entonces, ¿y cómo estás parado vos o cómo es tu sentir o con respecto al futuro de la humanidad, en el sentido de que crees que si seguimos así, vamos como a un futuro no muy promisorio? ¿Sentís que esto se revierte porque hay brotes nuevos en las conciencias? Digamos, ¿cómo estás percibiendo vos esto? Porque por algo también, Daniel, trajiste este tema hoy para hablar, ¿no? En un momento donde, bueno, hay justamente movimientos importantes en este sentido. yo la pregunta la entiendo y entiendo que muchos hacen esa pregunta o se hacen esa pregunta. Pero si volvemos a esto de que estamos en una escuela, si un alumno estudia y los otros no, no va a cambiar el aula, la clase, la escuela. Es algo que tenemos que estudiar todos. Entonces, hay algunos que están comprometiéndose más con el estudio y de alguna manera también comprometiéndose con poner y llevar a la práctica lo que van aprendiendo, cambiar y rectificar su vida. Y hay otras personas que no. Entonces, la justicia divina y universal nos llevará a tener a cada uno lo que nos corresponde, ¿no? Ahora, cuanto más personas haya trabajando para crecer en luz, es decir, crecer en conocimiento y dejando detrás la ignorancia, por supuesto que esas personas podrán ayudar a la madre naturaleza a llegar con esos conocimientos que ellos adquirieron a la vida de otras personas, esos seres amados que todos tenemos en la cercanía, ¿no? Entonces, se necesita y se requerirá y serán de alguna manera más exigidos por la naturaleza aquellos que más se comprometen y que más trabajan. Entonces, bueno, para mí es un trabajo que no agota cuando uno lo debe de hacer con amor. Es decir, ¿quién se cansa de expresar amor y de sentirlo, ¿no? Entonces uno busca cuando siente que eso va creciendo, de alguna manera, más canales para moverse a través de ello y llegar a los demás, tanto a las personas, a los seres humanos, como a todos los seres vivos dentro de la naturaleza. Yo estoy en un lugar aquí en la provincia de Entre Ríos, al lado del río Paraná, yo lo tengo aquí a 50 metros, y acá hay una naturaleza que la verdad Exultante, desborda. además, es hermosa. Bueno, pero aún así, por ejemplo, hay muchas personas que vienen de la ciudad a, a expresar lo que no pueden expresar en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, llegan a hacer sus ruidos que en la ciudad no pueden hacer, traen armas que en la ciudad no pueden utilizar, practican tiro con animalitos, bueno, montones de cosas que justamente, en parte por lo que decías vos, ¿no? Esta desconexión con la naturaleza hace que no sepamos valorar y respetar la vida. Esto que parece pequeño, algo que pasa aquí donde yo estoy, no solo pasa aquí, pasa en muchos lugares, y no es algo que porque no aparece en las noticias no tenga importancia. Todo eso marca y habla de nosotros. Entonces, la humanidad siempre está cambiando en la medida que va tomando cada vez más conciencia. Algunos individuos más comprometidos asisten y apoyan a los que vienen de alguna manera un poco más retrasados, pero tenemos que ir sumando entre todos y ir tomando ese compromiso. Y no confundirnos, ¿eh? No creer que porque nos aprendimos de memoria una lección, ya estamos capacitados para de alguna manera rendir exámenes o llevarlo como una enseñanza que adquirimos cuando a lo mejor ni siquiera lo pusimos en práctica. Yo pongo como referencia esto, yo
primero antes de entrar al agua a aprender a nadar, tal vez me dan una instrucción teórica de cómo debo de comportarme, lo que voy a experimentar y cuál tiene que ser mi actitud física, ¿no? Me tengo que relajar, saber, bueno, pero yo no sé nadar por esa enseñanza teórica que me dieron. Termino a lo mejor de aprender cuando entro al agua y me encuentro con esa realidad. Y esa es Claro. la parte que a muchos les falta, ¿no? Estar leyendo de la naturaleza, de la vida o aún de la espiritualidad, pero falta vivirla, Claro, experimentarla. y eso que siempre hacen los pueblos originarios, ¿no? Que ellos comulgan con la naturaleza, están en resonancia y con los ritmos, ¿no? Esto de reconocer los guardianes que habitan en cada lugar, qué sé yo. Me parece que ese respeto, esa honra, ¿no? Es la que hemos perdido y es la que tenemos que recuperar, claramente. Daniel, Exacto. qué lindo es charlar con vos. No sé si estás haciendo algo en particular ahora, en estos días, aprovechando que está en Semana Santa y que a lo mejor haces una invitación a algo en particular o una entrada en silencio. No sé cómo te gustaría terminar un poco esta charla. Bueno, tomar estas fechas con más seriedad. Para aquellas personas, por supuesto, que son creyentes, que de alguna manera siguen los impulsos de su espíritu buscando una superación, no lo tomemos como una fecha más en la que queremos cumplir con Dios porque no comemos carne, pero sí nos vivimos peleando con el vecino, con nuestra propia familia y eso no le agrada a Dios. Creo que eso todavía le molesta más a Dios que comamos carne, pero tratemos de entender que es un tiempo en el cual una parte de la humanidad hace un tiempo se puso en contra del amor de Dios a punto de que planearon crucificarlo. Entonces, no lo crucifiquemos en nuestra vida. Es decir, abracémoslo, incorporémoslo. Nos habla de un cambio, nos habla de la realidad. Para llegar a la realidad hay que dejar detrás el engaño y el tomar de la vida solo lo que nos conviene o nos resulta más fácil. Es Bien, un tiempo, me parece, para meditar un poquito sobre nuestra realidad, sobre la sinceridad y sobre el bien, mensaje que el maestro intentó dar, ¿no? buenísimo. ¿Y estás preocupado por el futuro? No, 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 no. Preocupado no. Sí ocupado. Es una frase, parece construida y hecha, pero en definitiva tiene que ser muy real para cualquiera de nosotros. Porque si me preocupo por lo que va a pasar, si me preocupo por si voy a tener hambre, pero no estoy trabajando la tierra, lo más seguro que vaya a tener hambre. Entonces, me ocupo de trabajar la tierra, no puedo asegurar que vaya a tener una cosecha ni buena porque no solo depende de mí, pero estoy comprometido en hacer lo más posible y todo lo que esté a mi alcance para que se dé lo mejor, ¿no? No solo Bien. por mí. Bueno, Daniel, vamos a decirle a la gente que la escuela tiene varias vías de acceso. Pueden encontrarlo en las redes, tanto en Instagram, en Facebook como en YouTube, como @impulso de una nueva vida. También hay una web que es impulsodeunannuevavida.org y si no, hay un WhatsApp de contacto, que es un WhatsApp de aquí de Argentina, pero de Entre Ríos, Paraná, que es el 343-5301-555. Bien, me encanta esto de impulso de una nueva vida, ¿no? Y una nueva conciencia y todo, bien. Y que sos el impulsor de todo esto. Así que, Daniel, es un placer siempre charlar con vos y de traer estas miradas interesantes a lo que nos estamos viviendo hoy en día. Así que bienvenido y gracias nuevamente. Nos Gracias. despedimos, ¿eh? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Gracias, Daniel. Muy bien.